secos, vamos a tener que meterlo esto. Después con Regiones otro. parótidas. Primer pilar, región de cuello. Entonces vamos a identificar la región del cuello como siempre con alfileres blancos, ¿no? Región de cuello. Entonces vamos a poner los 4 pilares. Primer pilar, siempre hablaremos del borde infraorbitario y del conducto activo externo. Marcaremos las manos en supinación y por favor márquemelo los talones juntos, ¿no? Porque el cuello va a tener que estar en posición anatómica para que todas las estructuras estén en posición anatómica. Entonces, primer pilar. Segundo pilar, los planos. Vamos a identificar el plano medio del cuello que va a ir desde el atlas hasta la escotadura yugular, lo marcaremos así, o del atlas hasta la cervical 7 en la parte posterior. Y en la parte anterior irá desde la región mentoniana hasta la escotadura yugular. Entonces deberemos marcar estos 2 puntos de referencia. Entonces el plano medio va a dividir en una parte derecha y en una parte izquierda de la región del cuello. Un plano coronal va a identificar una parte anterior y una parte posterior del cuello. Un plano transverso me ayudará a identificar una parte superior y una parte inferior del cuello. Entonces, segundo pilar. Tercer pilar, vamos a encontrar entonces una región anterior, una región posterior, una región derecha y una región izquierda. Acá vamos a utilizar lateral derecho y lateral izquierdo, ¿ya? Con esa observación, lateral derecho, lateral izquierdo. Entonces vamos a identificar esas regiones y los límites irán desde el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, escotadura yugular, cervical 1 y vamos a identificar a cervical 7. Ahí estaríamos cumpliendo los 4 pilares. Luego de eso, nosotros vamos a identificar a los músculos que van a tener relación con estas estructuras. Vean que el primer músculo guía que me va a ayudar a diferenciar estos triángulos será el músculo esternocleidomastoideo, que lo estoy viendo, que lo tengo que limpiar un poquito más derecho, y el músculo esternocleidomastoideo izquierdo. Este músculo tiene 2 inserciones importantes. 2 inserciones inferiores, una que va a estar a nivel del esternón y el otro que va a estar a nivel de la clavícula. Y la inserción superior estará a nivel de la apófisis mastoidea. Vean cómo este músculo va a descender hasta llegar a formar sus 2 cabezas, cabeza esternal y cabeza clavicular. Este músculo, vean, con el otro músculo va a formar un triángulo anterior, como están viendo. Entonces encontramos al primer triángulo, que va a ser triángulo anterior, y vamos a encontrar al otro triángulo, que se va a llamar triángulo posterior. Entonces, el primer triángulo estará por delante de los músculos esternocleidomastoideos, y los 2 triángulos posteriores estarán por detrás de los músculos esternocleidomastoideos. Límites del triángulo anterior: borde anterior del músculo esternocleidomastoideo derecho y borde anterior del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. La base estará formada por el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y el vértice estará en el apéndice, en la escotadura yugular, que está a este nivel. El triángulo posterior estará delimitado hacia la parte anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Estará limitado por detrás por el borde anterior del músculo trapecio, eso tenemos que ir limpiando, y el borde inferior estará dado por la clavícula. Entonces, el límite posterior del triángulo posterior. El límite anterior, gracias al plano medio, se va a dividir en un triángulo anterior derecho y en un triángulo anterior izquierdo. Entonces aquí aclaramos. Para hablar del triángulo anterior solamente tenemos que hablar de un solo triángulo. Significa que el triángulo anterior derecho será el triángulo que nosotros vamos a ir a explicar. Límites del triángulo anterior derecho: borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, límite medial
estará formado por el plano medio, límite superior, borde inferior del cuerpo, la mandíbula, y su vértice estará en la escotadura yugular. El triángulo posterior se va a dividir por un músculo que se llama homoioideo. Entonces reconocemos al hueso ioides a este nivel y lo vamos a encontrar el homoioideo yendo desde esta región hasta el omóplato. Entonces es un músculo alargado que va a nacer en el hueso ioides y se va a extender hasta la escápula. Va a dividir al triángulo posterior en un triángulo supraclavicular y en un triángulo occipital. Entonces, este músculo es importante para la división. Perdón, está fuerte esto. Muy bien, entonces tenemos dos triángulos. El triángulo anterior se va a dividir gracias a este músculo en un triángulo carotidio, donde también deberemos identificar al músculo digástrico. Entonces el vientre anterior del músculo digástrico, y tenemos que encontrar al vientre posterior del músculo digástrico. Estos tres músculos guía, nuevamente el esternocleidomastoideo, el homoioideo y el digástrico, van a dividir los triángulos en un triángulo muscular, en un triángulo carotidio, en un triángulo submentoniano. Submentoniano, triángulo carotidio, triángulo submandibular. 4 triángulos: submentoniano, submandibular, triángulo carotidio y triángulo muscular. Entonces eso deberemos identificar, ¿no? El posterior solamente en 2 triángulos: supraclavicular y el homoclavicular. Entonces es lo que nosotros tenemos que identificar para empezar a reconocer los músculos, por favor. Entonces tenemos que ir limpiando poco a poco. ¿Qué reconozco acá? Estoy reconociendo a la vena yugular externa. Tengo que encontrar por debajo a la vena yugular interna, a la arteria carótida primitiva derecha. Tengo que encontrar al tronco celíaco, al tronco brachiocefálico. Tengo que encontrar a la arteria carótida interna. Luego deberé encontrar a la arteria tiroidea superior, a la arteria faringe ascendente. Deberé identificar a la arteria occipital, a la arteria temporal superficial, a la mandibular. Deberé identificar a la supracoclear, que está a este nivel, a la arteria facial, a la arteria maxilar, que ya le hemos puesto acá, ¿no? Hasta ahí. Esto es lo que tenemos que limpiar, entonces. Ir limpiando poco a poco, identificando. Entonces, esta prueba se va a tratar 4 pilares del cuello. Vamos a identificar cada uno de los triángulos y vamos a identificar sus límites. El contenido lo vamos a preguntar en el examen, pero vamos a poner algunas estructuras que estamos viendo, ¿ya? Entonces, trabajen, por favor, limpien. Mientras más